Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Leo. Mi queridísimo Leo, pues ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Leo, con el trabajo. Hoy me extenderé un poquito más en los temas laborales. Bien, y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Leo, y el trabajo, mucha inestabilidad, algo que está como oculto dentro del trabajo. Bien, entonces dice que tú vas a esperar un poco, pero que más adelante vas a tener la oportunidad de regresar a un lugar del pasado, bien, donde te parece ser que te brindan más estabilidad. Pero esto tienes que esperar a que tú veas esto para tomar tu decisión, Leo. Yo veo cambios de cara a futuro, sí, porque mira, la situación que hay ahora mismo dentro del lugar que tú estás trabajando no tienen pinta de cambiar, ¿bien? O sea que todo indica como a una especie de estancamiento o algo por el estilo, Leo? Entonces evolucionar el lugar no va a evolucionar mucho, así que yo te veo cambios que decidirás tú mismo. Los Leo que no estáis trabajando. Aquí dicen las cartas que hay una mujer en concreto que te va a ayudar con todo el tema este del trabajo, Leo. Entonces aquí indican las cartas que tú a finales de agosto vas a firmar algo importante con esta persona. Esto es totalmente nuevo. Y te digo que es totalmente nuevo porque también tienes una oportunidad de regresar a un lugar del pasado o a algo que tiene que ver con algo que tú has realizado. Bien, entonces con esta persona, con esta mujer en concreto, estarías bien. Aquí hablan las cartas de triunfo, pero también veo que tú en un futuro querrás algo más y posiblemente te vayas a otro lugar. Pero de momento, bueno, trabajo es. Leo que tenéis un negocio, hay algo que está oculto y esto va a salir a la luz. Entonces yo te diría, Leo, que tú esperes a que esto salga a la luz, que saldrá. Tú tendrás la oportunidad de saber esto, digamos, dentro de unos 40 días aproximadamente. Y en el momento que tú sepas esto, pues tú ya decides si quieres seguir o quieres girar para otro lado. Yo tengo que decir, Leo, en tu negocio, la situación que hay ahora mismo, ¿hay posibilidad de que tú evoluciones? Con la situación que hay ahora mismo, no hay posibilidad. Todo lo que esté fuera es un engaño, todo es un engaño. Entonces, yo quiero que tú veas esto, Leo, para que tú tomes tus decisiones. Bien, vamos a seguimos, mi queridísimo Leo, ahora sí con tu economía. Vamos a ver, Leo, y tu economía. Respecto a tu economía, Leo, no hay nada que se pueda perder ahora mismo. Tú date cuenta, tú tienes una idea de que vas a ganar algo, pero no lo tienes. O sea, esa idea la tienes en tu cabeza. Entonces no puedes decir que vayas a perder si no lo tienes todavía. Puedes haber perdido tiempo de tu vida, sí, pero lo material no lo has perdido porque no lo tienes aún. Entonces esto es lo que te están diciendo las cartas. Ojo con esto, ojo con lo que tú esperas, Leo. Ojo con esto porque aquí están las cosas muy dudosas. Bien, ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Leo. Seguimos ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Leo que estáis solteros. Leo que estáis solteritos. A ver, somos conscientes de muchas cosas. Somos conscientes de que estamos solos porque no queremos cargas. Y así lo vemos. Entonces, somos conscientes del agotamiento psicológico que tenemos. Somos conscientes de que nos negamos a participar en muchas cosas porque no tenemos ganas, no nos apetece. Estamos en otro momento de nuestra vida. De todo eso somos conscientes. Ahora vamos a ver qué va a pasar de cara a futuro.
Vamos a ver, Leo, en el amor de cara a futuro. Yo sí te puedo hablar de una persona que se puede acercar a ti de cara a futuro, que se acercaría con fuerza, y dicen que es una persona de otro lugar, pero que todo depende de lo que tú quieres. ¿Qué es lo que tú quieres, Leo? ¿Tú quieres seguir esperando al pasado? Si quieres seguir esperando al pasado, esta persona pasará de lado por tu vida. Si no quieres seguir esperando al pasado, tú tienes una oportunidad con esta persona. Y sale clarísimamente. Entonces esto ya es decisión tuya, Leo. Es una persona de otro lugar y es una persona que te brinda muchos cambios en tu vida. Pero esto lo tienes que decidir tú. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo, que estáis solteros. ¿Obstáculos en el amor? Claro que sí. Pero no es porque tú te los pongas. A ver, sí te los pones inconscientemente. Estos obstáculos tienen que ver con personas del pasado. Entonces, si no cortamos las comunicaciones ya, o si cada vez que aparece esta persona le seguimos el rollo, le seguimos el cuento, pues vamos a estar siempre en el punto de partida. Como la canción de Rocío Jurado. Aquí decides tú, Leo. Tú vas a tener una oportunidad en lo sentimental a lo largo del mes de septiembre. Pero yo no te puedo decir que vayas a coger esa oportunidad porque es que no veo que la cojas. Realmente. Yo te veo como intentando inconscientemente, con algún tipo de esperanza de que el pasado vuelva. ¿Puede volver el pasado? Si vuelve, te digo que es ya la última vez que vuelve. Y si vuelve esta persona, te digo que volvería a lo largo de finales de noviembre aproximadamente. Vamos a ver qué más. Te alejas te alejas del amor, no te das cuenta y te alejas del amor, dicen las cartas. Tú solo, no te ayuda nadie, con la ayuda de nadie, tú solito, o tú solita, Leo, te alejas del amor. Porque tu pensamiento inconsciente a esta persona del pasado te aleja del amor verdadero, realmente. Entonces, yo te diría, Leo, si llega esta persona, que yo te estoy diciendo que es una persona que llega de fuera, que llega abriéndote caminos en muchos aspectos de tu vida, en muchos, no solo en el amor, en muchos, yo te diría que te dieras una oportunidad. Y claro, tú me vas a decir, ¿y si no me gusta? ¿Sabéis cuando vemos un plato de comida y nada más con verlo decimos no nos gusta? Pues eso nos pasa con las personas también. ¿Tú qué sabes si te gusta o no te gusta? Bueno, sí, la primera vista puede estar muy bien. Pero ¿y la manera de ser? ¿Dónde queda? ¿Dónde quedan los valores? ¿Dónde queda la manera de ser? ¿Dónde queda ese encanto que no se ve? Entonces, aquí dicen que hay algo en todo esto que tú tienes que aprender. Ya me contaréis. Leo, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Leo que estáis casados, los que estáis en convivencia y Leo que estáis de novios. Leo, casados, en convivencia y novios. Hay muchas cosas exteriores que os separan de las emociones de la pareja. Os separan de la emoción, de lo real, porque hay muchas parejas que son como amigos. Y yo creo que me estáis entendiendo por dónde voy. Entonces hay muchas cosas externas que os separa de lo emocional, de lo que verdaderamente importa en el amor. En el amor no importa lo que consigas, lo que compres, lo que
el que te acompañe, el que... Tú puedes tener un mueble de IKEA en tu casa. Perfectamente. Y yo creo que me entendéis. Entonces, el amor es algo más. La pareja es algo más. ¿Vale? Partiendo de ahí, vamos a ver qué es lo que os aísla, lo que os separa a vosotros de la parte emocional. Voy a ir por partes, ¿vale? Y lo primero que os separa de la parte emocional, dice, es el amor que sentimos hacia otra persona. Y esto no, yo no estoy hablando de terceras personas, ¿eh? No estoy hablando de terceras personas, ojo a esto. Que puede ser un hijo, puede ser una madre, puede ser miles de cosas, un hermano, una hermana, en fin, miles de cosas. Yo no estoy hablando de terceras personas. Y lo dejo claro que luego os vais a donde os vais. Entonces, esto es lo primero que os separa. Esta es la primera parte que a vosotros os separa. Porque no se está siendo claro con algo que hace esa persona que no está bien. Entonces dice, se tapa o se ocultan cosas de esa persona. ¿Bien? Eso por un lado. El trabajo. Otra de las partes que dicen que nos separan de lo emocional. Y aunque a mí las cartas, Leo, no me dicen, a mí no me dicen en ningún momento, oye, que aquí va a haber una separación. ¿Y sabes por qué no va a haber una separación? Sí va a estar el pensamiento que ya ha estado en un pasado, pero por otras cuestiones. Eso no se va a dar, no va a seguir, no se va a dar. Y las otras cuestiones son, en cierto modo, la inestabilidad que podría provocarte una separación. Entonces, como no quieres pasar por esa inestabilidad, no vas a seguir adelante con ninguna separación. Así que de aquella forma, bien, mejor, peor, maravillosamente, vas a seguir con la pareja. Pero es lo que yo he explicado en un principio, que muchas veces no le prestamos atención a todas las cosas que yo digo. Siempre, algunas veces os he dicho en los vídeos que aunque vosotros creáis que yo estoy gastando una broma, todo tiene que ver. Todo lo que yo diga tiene que ver con algo de tu vida, ¿bien? Entonces vamos al principio de la tirada, lo que decía. ¿Qué decía? Que hay relaciones que pueden estar que pueden ser amigos perfectamente. Tú puedes seguir con tu pareja, pero ¿dónde queda la parte emocional? Vamos a seguir. Es que, vamos a ver una cosa, vamos a ver, estamos muy centrados y yo voy a hablar de algo casi obsesivo, en conseguir algo. Entonces, esa obsesividad de conseguir algo, que yo pienso que tontería, porque uno no tiene que demostrarle a nadie nada, uno se tiene que demostrar a uno mismo y ya está. Entonces, yo a veces hay cosas que las veo pues una gilipollez. O sea, porque lo que piensen los demás, o cómo me vean los demás, es que a uno se la tiene que pelar. A mí me la pela, o sea... Yo siempre intento pasar desapercibida, además que yo quiero ser desapercibida, yo quiero ser invisible, yo no quiero que me mire nadie.
Ni que vea lo que hago, lo que no hago, lo que me compro, lo que no me compro. No quiero, no quiero. Eso es lo más maravilloso del mundo, ser invisible. Es verdad, ¿eh? Eso te genera una libertad increíble. Más, yo lo he experimentado, ¿no? Y es libertad, realmente. Es libertad. Pero bueno, fuera de todo esto, de lo que yo estoy contando, que también quiero que tengáis en cuenta todo lo que os cuento, esta es una parte que os aleja de lo emocional. Y aquí lo que dicen las cartas es que cuidado porque hay ciertas cosas que se nos pueden caer y que nos demos cuenta qué hemos hecho en este tiempo. ¿Le hemos dedicado tiempo a la pareja? O tú, Leo, o pareja de Leo, que esto no tiene por qué pasarte a ti nada más, que esto igual está pasando a la pareja. Entonces, ¿qué tiempo le has dedicado a la relación? Yo veo una relación que podría estar muy bien, pero está más basada en otras cosas. A día de hoy, ¿eh? A día de hoy. ¿Vale? Vamos a ver qué va a pasar de cara a futuro. Yo os digo lo que veo. Y como sé que no os gustan que os digan cosas que no a Leo, sino a todo el mundo, cuando veis un vídeo y veis algo que va a pasar que lo queréis todo bueno. Y todo bueno en la vida no es. Y ya está. Yo ojalá y lo tuviera todo bueno en mi vida también. Tengo días que son una puta mierda, como todo el mundo. Entonces, Leo, tu conquista te puede llevar a una encrucijada, la cual podrías perder algo muy importante. Y aquí es donde tú te tienes que plantear si estás preparado o preparada para vivir en soledad de cara a futuro. Fíjate lo que te están diciendo. Te habla de traiciones, te habla de encrucijadas. Dentro de esa conquista que tú tengas, la que sea, me da igual, la que sea, puede llegar en plena conquista y caerse todo y sentir que te han traicionado. Y entonces darte cuenta a quién tengo, dónde estaban las personas que yo tenía, dónde estaban. A lo mejor es que nunca han estado. Las personas de la conquista. Las personas de la conquista, quiero decir, que forman parte de esa conquista, que forman parte de eso que tú quieres conseguir, que te está haciendo separarte de lo emocional. Entonces aquí todo depende, aquí, mira, además las cartas dicen, cuidado con lo que está sintiendo la otra parte, porque no nos estamos dando cuenta. O Leo o pareja de Leo. Que a lo mejor, Leo, eres tú el que te estás sintiendo con este dolor porque no tienes ese amor recíproco. Ya me contaréis. Vamos a seguimos, Leo, seguimos con tu mensaje general. No, general no, especial del amor. Se me ha ido, ya quería yo adelantar el vídeo. Tu mensaje especial del amor, Leo, te dice... Es un momento, dentro de poco, se va a dar un momento en el cual es precioso para que tú reflexiones. A lo mejor no tan precioso para otras cosas, pero para que tú reflexiones sobre algo sí es precioso. ¿Por qué? Porque te va a llevar a cambios muy importantes en tu vida y a marcar un antes y un después. Dejando atrás muchas cosas del pasado y viviendo un renacer. Mira, me ha salido hasta un verso. Vamos a seguir, Leo, seguimos. Con tu salud, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Leo y tu salud. Buenas noticias para muchos de vosotros, Leo. Buenas noticias, aunque debéis de cuidaros un poquito las inflamaciones de vientre. Como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Seguimos, Leo,
con tu mensaje general. Ahora sí. Leo, y tu mensaje general. Pero si es que a la hora de tomar una decisión, Leo, la tienes que tomar tú. La última palabra la tienes tú. Entonces, ¿por qué la influencia de gente aquí puede cambiarte tanto, no? Dicen que hay una decisión y decisiones que las debes de tomar tú. Que toda influencia que te venga de fuera es para perder y para no hacer lo que tú quieres realmente. Y uno se tiene que guiar de lo que quiere realmente. Así se equivoque o no se equivoque. Eso ya, si se equivoca uno, es cosa de uno. Si me caigo, me levanto y ya está. Leo, te voy a dar un número, el número 28. Para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Leo, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Te mando un besito fuerte. Nos vemos en el próximo vídeo.